Aleluya, bendito el Señor, mis hermanos, Dios les bendiga. Dios les guarde, le damos gracias a nuestro Dios porque Él es bueno. Su misericordia es para siempre. Aleluya. Damos gracias a nuestro Dios por cada uno de ustedes que nos ve a través de estos medios de comunicación de hoy en día, de esta plataforma de Facebook. Dios les bendiga. Por YouTube, Dios les bendiga a todos los que van a estar mirando en su debido momento los videos, ¿verdad? Cuando tengan la oportunidad. Dios les bendiga. Deseamos que nuestro Dios hable a nuestros corazones para que podamos entender las cosas agradables a nuestro Dios para beneficio del ser humano. Aleluya. Y los voy a invitar a que abramos el libro de Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 4, para iniciar esta palabra. Y le hemos puesto como tema: procurad no solamente el toque, sino la llenura. Bendito Dios. Procurad no solamente el toque, no solo el toque, sino la llenura. Aleluya, bendito el Señor. Lucas capítulo 4, verso 18. Evangelio de San Lucas, capítulo 4, verso 18. Y dice su palabra: honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Bendito Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Dios mío, que de antemano, Señor, la pongo delante de ti, Señor, a tu total control, Señor. Bendice esta palabra, Señor. Bendice, Dios mío, a cada uno de mis hermanos que estamos reunidos en tu nombre. Y bendice a aquellos, mis hermanos, que van a estar mirando, Dios mío, el video, a los que se vayan agregando, Dios mío, a la transmisión, Padre. Bendícelos, Padre Santo, que esta palabra sea, Dios mío, entendible, Señor, para todos nosotros, Dios mío, y que podamos regocijarnos en tu verdad, Señor, en tu palabra, Padre eterno. Que haya apertura, Señor amado, de las cárceles, Dios mío. Que haya, Dios mío, libertad, Dios mío, a los cautivos, Padre bendito. A los que están, oh Padre Santo, encarcelados, Dios mío, haya libertad, Dios mío. Vista a los ciegos, Padre. Que haya, Dios mío, sanidad a los enfermos, Padre eterno. Y que puedan, Señor, caminar, Señor, aquellos que están, Señor, paralíticos, Dios mío. Todo aquel que está, Dios mío, en opresión del enemigo, Señor, en el espíritu, Padre Santo, que ha sido, Dios mío, oh bendito Dios, quizás, Padre Santo, esté caído. Padre, levanta, Señor, al caído, levanta al menesteroso, Dios mío, y que pueda, Señor, habitar, Señor, en las alturas de nuestro Dios, Padre eterno, en espíritu y en verdad, Padre eterno. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, por todo lo que estás haciendo, Dios mío, y que esta palabra sea de grande bendiciones, de grande gozo, Señor, para toda tu iglesia, todo tu pueblo, Dios mío, o pueda regocijarse en tu verdad, Señor, y procuremos, Señor, estar, Dios mío, llenos de tu presencia, Dios mío, llenos de tu Santo Espíritu, Padre eterno, para poder, Señor, cumplir esta palabra, Dios mío, en nuestras vidas y en la vida de todo creyente, Dios mío, pueda ser realizada así como fue hecha en mi Señor Jesucristo, al cual sea toda la gloria y toda la honra. Y por ese mismo nombre que es sobre todo nombre, Señor, queda atada, Dios mío, oh Padre Santo, toda cosa, Dios mío, que sea contraria, Dios mío, todo espíritu contrario a tu palabra, Dios mío, toda cosa inmunda, oh bendito Dios, queda limpia por tu palabra, limpio los aires, Dios mío, que ese internet fluya, Dios mío, que fluya la imagen, Padre Santo, que fluya, Señor, tu palabra, Dios mío, y haya libertad, Señor amado, oh bendito Dios, y haya alabanza para tu gloria y tu honra, Padre Santo. Oh, por tu grande nombre, Señor, te lo ruego, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.
Aleluya, bendito el Señor. Dios es bueno, merecedor de toda gloria y toda alabanza. No importa lo que suceda, no importa lo que ocurra, el creyente siempre debe estar optimista, porque no ha creído en el hombre, sino que ha creído en el Todopoderoso, en aquel que hizo las cosas perfectas, dice su palabra, que hizo las cosas donde no había nada por el poder de su palabra. Aleluya, bendito es su nombre. El creyente, mis hermanos, muchas veces se conforma con un toque del Espíritu Santo, con una visitación del Espíritu Santo. ¿Sabe que no es lo mismo visitación que ser llenos del Espíritu Santo? Pablo decía claramente: no os embriaguéis con vino, el cual causa disolución, sino más bien procurad ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque él decía no solamente que procuren ser tocados por el Espíritu Santo, porque aquel que procura ser nomás tocado por el Espíritu Santo, pero no tiene un compromiso con nuestro Dios, no se enfoca en lo que realmente el Señor nos ha enseñado. En lo que el Maestro nos ha enseñado, eso es en lo que nos debemos de enfocar. ¿Por qué? Porque si no venimos a ser religiosos y nomás queremos la misericordia de Dios, pero no queremos ser misericordiosos. Y el Señor dice claramente: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. El Señor Jesucristo nos enseña, ¿verdad? Y dice su palabra que aquel que busca al Señor debe caminar como Él anduvo, debe andar como Él anduvo y debe hacer lo que Él estuvo haciendo. Bendito Dios. Aleluya. ¿Y qué es lo que nos enseña el Señor? Nos enseña a predicar las buenas nuevas, ¿verdad? Nos enseña a dar luz a los que están en tinieblas. Nos enseña ¿qué? Aliviar o a sanar a los quebrantados de corazón. Pero el creyente tenemos que entender, mis hermanos, que esto no se trata nomás de decir ya lo puedo hacer. Dice la palabra del Señor hablando Pablo, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño. ¿Verdad que sí? Cuando nosotros somos niños en el Evangelio, así somos también. No tenemos el pleno conocimiento de lo que realmente significa el Evangelio de Jesucristo. Y si no hemos tenido la llenura del Espíritu Santo, no tenemos el valor, no tenemos el coraje, el impulso de arrebatar las almas para Cristo. No tenemos el impulso de poder nosotros declarar el pecado a los hombres, a la gente. Porque a veces nos equivocamos y queremos mostrar solamente el amor de Dios. Pero lo queremos ejecutar a nuestro pensamiento, a nuestra forma de pensar, sin tomar en cuenta que las cosas son como Dios dice en su palabra, no como nosotros pensamos que es la palabra. Entonces el Señor Jesucristo viene de un pueblo, ¿verdad?, llamado Nazaret. ¿Verdad que sí? Venía de hijos de un carpintero, José y María, y sus hermanos. Venía como nosotros también, que venimos al Evangelio y hasta los hermanos se burlan de uno, ¿verdad? La familia se burla de uno por las palabras que utiliza uno, porque ya no tenemos el mismo vocabulario que teníamos antes. Quizás ellos lo extrañen, pero nosotros no podemos actuar así. Quizás a veces te puedan decir: yo prefiero la persona que tú eras antes. No les importa que tuvieras viciado o lo que tuvieras, pero quieren que seas igual para que estés igual que ellos.
Desafortunadamente eso es lo que hay porque están ciegos, se les entiende. Pero nosotros tenemos que influir en esto, que nosotros somos luz y que somos diferentes, no porque nosotros seamos buenos, sino porque la luz del Señor Jesucristo nos ha alumbrado, nos alcanzó porque andábamos en tinieblas, así como el mundo está en tinieblas. Eso dice la palabra. El mundo está en tinieblas, pero vosotros no sois tinieblas, sino luz. Aleluya. Y entonces el Señor Jesucristo venía y antes que pasara todo esto, ¿verdad? Que le dijeron sus hermanos, ve y muéstrate al mundo. Ve y haz tus milagros allá. Porque ellos no creían en Él. Así puede acontecer al creyente. Y si el creyente no está bien fundamentado, mis hermanos, va a querer complacer mejor a la familia, va a querer complacer mejor a los amigos antes que a Dios. Y la palabra nos enseña que el Señor Jesucristo nos enseñaba a darle gloria y honra al Padre primero. Nos enseñaba a hacer primero la voluntad del Padre antes que cualquier otra cosa. Bendito Dios. Porque es mejor darle gloria a Dios que hacer otra cosa en este mundo. Y el Señor Jesucristo sabía la misión la que traía. Nosotros andando en el mundo no sabemos lo que tenemos, solamente lo que vemos, pero Dios tiene algo más grande para nosotros. Y el Señor Jesucristo viene y nos lo muestra y nos dice, sígueme, sígueme y te haré pescador de hombres. Bendito es el Señor. Pero nosotros en el mundo queremos estar así, como estamos, porque así está bien, según nuestra propia opinión. Y viene el Señor, y antes que cualquier cosa, quiero que note esto, antes que cualquier cosa, el Señor nos muestra que vino Juan el Bautista por delante de Él, para poder preparar el camino de aquella luz que venía a alumbrar a los hombres. Venía como testimonio que venía algo más poderoso que Él a este mundo y que era antes que Él. Bendito Dios. Y tenía que cumplirse una palabra, y esa palabra es que Juan el Bautista venía bautizando para arrepentimiento. Para arrepentimiento. O sea, los que se arrepentían se bautizaban. No se bautizaban y después se arrepentían. No, no. Aquí primero se arrepiente y después se bautiza. Primero se convierte y luego se bautiza para testimonio que ya somos cambiados a una nueva criatura. Entonces, el Señor Jesucristo, en su humanidad, la palabra no me enseña que Él era pecador. Mas, sin embargo, tomando tu lugar y el mío, nos muestra que Él se humilló y siendo Él santo, dice que tomó el bautizo de Juan el Bautista. Le dice, pero ¿cómo es posible que tú vengas a mí para bautizarte y yo soy el que necesito ser bautizado por ti? Y dice, anda, porque así conviene. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando uno obedece al Padre, entonces el Padre da testimonio de que somos hijos de Dios. Y dice la palabra del Señor que Juan el Bautista accedió a lo que le dijo el Señor y bautizó al Señor Jesucristo. Y en ese momento dice la palabra del Señor que descendió del cielo el Espíritu Santo como paloma. Y también se oyó una voz en el cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Bendito Dios. El creyente, mis hermanos, puede sentir cuando el Espíritu Santo llega, cuando el Espíritu Santo le toca. Bendito Dios.
Y es lindo, es bonito sentir ese toque del Espíritu Santo que te quebranta, que te mete en la presencia del Señor, que danzas, que hablas en lenguas, gloria a Dios, aleluya. Eso es bueno, es precioso, pero no lo es todo, no lo es todo. Esa se llama visitación del Señor, visitación del Espíritu Santo, que el Señor te hace algunas cosas, te da, reparte dones el Espíritu Santo, edifica la iglesia el Espíritu Santo. Entonces, eso no lo es todo. Lo hay, pero no lo es todo. El Señor lo que quiere es que no solamente prefieras el toque del Espíritu Santo, sino que seas lleno del Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué? Porque cuando uno viene al Señor, empiezan las pruebas, las tentaciones. Y dice la palabra del Señor que después que el Señor Jesucristo había recibido ese toque del Espíritu Santo, el mismo Dios había dado testimonio: este es mi Hijo amado. Y descendió el Espíritu Santo y posó sobre su cabeza. El Señor lo tocó. El Padre le visitó. Bendito Dios. ¿Y se conformó el Señor ahí nada más? No se conformó el Señor. Usted y yo no nos debemos de conformar nomás con ser creyentes que calientan silla. Tenemos que conformarnos, pero cuando ya estemos revestidos del poder de Dios, cuando tengamos la llenura del Espíritu Santo, porque ya no va a ser la misma persona, sino que va a ser lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Y dice la palabra que después de que fue bautizado el Señor, dice que fue guiado por el Espíritu Santo al desierto, a las pruebas, a las tentaciones. ¿Quién lo llevó? El Espíritu Santo lo guió a ayunar. Ayunar. Y yo creo y digo que todo ministerio tiene que tener un inicio, un ayuno. No lo digo yo solamente, la palabra lo enseña. Jesucristo primero hizo un ayuno antes de iniciar su ministerio. Y la palabra de Dios dice que el enemigo lo tentó y le quiso, o más bien le ofreció cosas por tal de que él abandonara el ministerio que traía. Y le dijo: si postrado me adorares, te daré todo lo que ves en estas naciones, porque a mí son dadas, me han sido dadas. Y él con la misma palabra le contestó: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Amén. Gloria a Dios. Al Señor no se le puede comprar. A Dios no se le puede vender, no se le puede comprar. Al Espíritu Santo no se le puede comprar. Porque Él dice: venid y comprar sin dinero. Todos los que venimos al Señor, Él lo da gratuitamente. Bendito Dios. Pero no quiere nada más darte un toque, quiere llenarte del Espíritu Santo. Después que el Señor fue cumplido sus 40 días de ayuno, la palabra dice claramente que Jesús volvió del desierto en el poder del Espíritu a Galilea. Note, después del ayuno volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Y a qué volvió? A predicar la palabra. A predicar la palabra. Y empezó a hacer su ministerio. Empezó a reunir a sus discípulos. Empezó a ir a las sinagogas y fue al templo, y dice que parado enfrente de ellos agarró el libro, agarró el pergamino y lo abrió, y precisamente lo abrió donde decía la Escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos
a predicar el año agradable al Señor. Hay un propósito, mi hermano, hay un propósito, mi amigo, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero ese propósito lleva un proceso también, porque no solamente con un toquecito vas a tener la fuerza suficiente para enfrentar al enemigo. No solamente un toquecito y andar como tú quieres andar en el mundo y vas a vencer con cualquier cosa. No se puede. Tienes que ser revestido del poder de Dios. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. A los discípulos les dijo claramente, oiga, a ellos ya les había tocado. A ellos ya les había soplado y recibieron el Espíritu. Pero era necesario que ellos recibieran la investidura del poder de Dios. Y le dijo, dile a mis hermanos que voy delante de vosotros y los miro allá en Galilea. Allá los espero. Y no se muevan de Jerusalén hasta que sean revestidos de lo alto. Note que ellos ya predicaban. Ellos ya expulsaban demonios. Pero porque estaba el Señor entre ellos. Pero una vez yéndose el Señor les iba a mandar otro consolador y este los iba a llevar a toda verdad y a toda justicia. Y el mismo Dios que les mandó el consolador a esos discípulos, a esos apóstoles, es el mismo Dios y el mismo Espíritu que recibe cada creyente hoy en día. No es diferente, es el mismo Espíritu y ese Espíritu tenemos que guardarlo en nuestro cuerpo. ¿Y cómo pues podemos guardarlo en nuestro cuerpo? En santidad, en santidad. Yo antes me preguntaba, Señor, en mi pensamiento, Señor, ¿cómo esas personas que físicamente o visualmente, como le puedo decir, se ven mundanas? Pelirrojas o azules, como quiera verlas usted, de colores, pero de repente en la manifestación del Espíritu Santo llega y las toca. Y yo decía, ¿cómo está el asunto aquí, Señor? ¿No se supone que tiene que ser en un templo limpio para ti? Pero es exactamente, es el toque solamente. No es la llenura, no es lo mismo ser llenos del Espíritu Santo a ser tocados por el Espíritu Santo, porque ese toque solamente viene y te quiere conmover para que tú veas lo que puedes recibir de Dios si tú cambias totalmente tu forma de ser, si tú cambias totalmente tu actitud y tu modo de vestir y tu modo de hacer las cosas para Dios. Entonces podemos ser portadores del Espíritu Santo. Porque déjeme decirle que cuando nomás tienes el toque del Espíritu Santo es en el momento que estás ahí en la reunión, es en el momento que está la administración del Espíritu Santo. Pero cuando tú recibes la llenura del Espíritu Santo, puedes decir, y donde quiera que vayas, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor para darles las buenas nuevas de salvación. Para darle sanidad o sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. ¿Y cómo pueden pregonar libertad a los cautivos cuando todavía siguen esclavos del pecado? Si ellos mismos necesitan ser libres, ¿y cómo pues pueden pregonar libertad a los esclavos? No se puede. Si quieren la misma libertad por la que andan esas personas, pues no hay tal libertad. No como el Espíritu Santo lo pide, no como la palabra de Dios lo exige, porque la palabra de Dios es sin levadura. Y sin levadura quiere decir limpio, sin contaminación alguna, nada. A la verdad usted puede predicar la palabra como quiera andar. Dios usa hasta los burros. Y puede usted usarla muy bonito y hasta hablar en lenguas. A muchos el Señor ha usado y se perdieron. Saúl hablaba en lenguas y hasta profetizaba,
y se perdió. No era como el Señor quería que anduviera. Bendito es el Señor. Saúl se ponía a querer hasta a hacerle sacrificio a Jehová y después terminó yendo a consultar a divinos. ¿Se imagina qué tremendo? Está como los predicadores de hoy, que quieren darle libertad o quieren anunciar libertad a los cautivos y ellos mismos andan esclavos del pecado. Pero se escudan diciendo, eso no te va a condenar, si te pintas no te condena, la pintura no te condena, un cambio de look no te condena, ciertamente no te condena. La pintura no es en sí la pintura, es tu acto que estás haciendo. Es el acto que tú estás haciendo contra Dios porque eres rebelde a la palabra de Dios. Si te dice la palabra un poco de levadura leuda toda la masa, entonces, ¿qué más claro podemos entenderlo? Y el Señor, lleno del Espíritu Santo, les leyó esa lectura, ese pasaje, y dice que enrollando el libro se sentó tranquilamente. Se lo dio al ministro, ¿verdad?, que tenía que estar ahí enfrente, y en los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Déjeme decirle que cuando usted está lleno del Espíritu Santo, los ojos de todos van a estar encima de ti. Y se van a maravillar de cómo hablas de parte de Dios. Y van a decir entre ellos, ¿de dónde saca esas palabras? ¿De dónde saca este conocimiento? Si es un hombre sin letras. Ese es un hijo del carpintero. No tiene ningún instituto bíblico. No tiene nada que le hayan enseñado de teología ni nada de eso. Mas sin embargo habla palabra de Dios. Pero Él les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Muchos dicen, no necesariamente tienen que hablar lenguas los escogidos de Dios o los que han sido llamados. Yo no voy a decirle nada en contra de eso. Lo que sí le puedo decir que es una de las señales que el Señor Jesucristo, una de las características que el Señor Jesucristo dijo a los que iban en su nombre, hablarían nuevas lenguas. Gloria a Dios. Quiero que me acompañe al libro de Isaías, capítulo 61. Gloria a Dios. Cuando nosotros estamos en tinieblas, mis hermanos, ciertamente no podemos ver nada. Pero dice la palabra del Señor que esta palabra del libro de Isaías 61:1 se estaba cumpliendo delante de vuestros ojos. Y esta palabra se cumple delante del mundo cuando usted y yo aceptamos la palabra de Dios y queremos vivir en la palabra de Dios. Bendito Dios. Porque ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Amén. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió, ¿quién? Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y publicar, ¿qué? Libertad a los cautivos. No dice publicar puras tonterías, dice, sino publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿A cuáles presos? No se estaba refiriendo literalmente a los que están encarcelados en esas cárceles de hierro, sino en prisiones del pecado y de maldad. Esas son prisiones y están peor que esas de metal y de hierro. Tan peor las cárceles que están de pecado. A proclamar el año
el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Aleluya. Queremos pregonar, ¿verdad?, de la salvación de Dios. Queremos pregonar del amor de Dios y que Dios es bueno. Pero cuando el Señor te dice, tienes que pregonar también la venganza del Dios nuestro, ahí como que te atoras un poquito, ¿verdad? Porque no estás preparado, porque tú no hablas como los demás, porque tú hablas puro amor, como dice la Escritura. ¿Verdad que sí? A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Eso también vino a ser el Señor Jesucristo, y eso es a todos los que siguen al Señor, proclaman también la venganza del Dios nuestro. Juicio viene sobre todas las naciones. Eso es lo que está diciendo la palabra, que hay un momento determinado, un día determinado, cuando Dios tomará venganza de todas las naciones, de todos los pecadores, de aquellos que no quieren abrir su corazón al Señor Jesucristo para ser salvos, a proclamar el año agradable de nuestro Dios. Y también dice a consolar a todos los enlutados, a todos aquellos que tienen luto, a consolarlos, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. El Señor no quiere que vivamos angustiados todo el tiempo sin Dios y sin esperanza. Y viene el Señor con la palabra a darnos alegría en lugar de espíritu angustiado. Y cuando el Señor nos alcanza y nos da eso, dice, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Por qué árboles de justicia? Porque son de buenos frutos. Porque el Señor siempre nos compara con los árboles también. Y porque quiere que esos árboles den buenos frutos. ¿Por qué le digo esto? Porque Juan el Bautista, oiga, no hay otro predicador como Juan el Bautista, que pregonara la venganza de Dios. Y les decía claramente, ya el hacha está puesta sobre la raíz de todos los árboles. Y como dice, plantío de Jehová ya serán árboles de justicia. Para los árboles de justicia no hay hacha. Para los árboles que dan malos frutos está la hacha puesta, porque dice, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Eso dice la palabra. ¿Está preparado para decir las buenas nuevas de salvación? Amén. ¿Está preparado para decir que viene la venganza de Dios? Aleluya. Debemos de estar listos. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque si al hombre, a la humanidad no se le declara el pecado, ¿cómo pues va a haber un cambio? Si no se les dice que Dios quiere un cambio, no van a cambiar. Si les dice uno que todo es perdonado, aunque estén así como estén, no van a cambiar. Y aparte de eso, el Señor lo va a demandar de nuestra mano. Bendito Dios. Gloria a Dios. En el mundo, mis hermanos, estábamos perdidos y hay muchos perdidos que no lo saben. Hay muchos que están muertos y no lo saben. Hay muchos que están en la iglesia, están muertos también y no lo saben. Porque dicen que así están bien. Porque dicen que el Dios de ellos no es así, que castigue tan feo. Pues no sé cuál Dios estarán adorando entonces. Porque el mío dice claramente que Él castiga al que ama. Él reprende al que ama. Y dice claramente que Él tomará venganza de todo aquel que no cambia su proceder. Pero ¿sabe cuál es
propósito de la palabra de Dios? ¿Sabe cuál es el propósito del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? De redimir a un pueblo que le crea a Dios, de redimir al mundo que le crea al Señor Jesucristo y le reciba y haya un cambio en su vida. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que será un plantío. Le llamará, ¿cómo le llamará el Señor? Gloria a Dios. Árboles de justicia, plantío de Jehová. ¿Y será todo el mundo el plantío? No es todo el mundo. Es un solo plantío. Reedificarán las ruinas antiguas. ¿Cuáles ruinas? Las que nosotros teníamos, estábamos arruinados en la vida sin Dios y sin esperanza. Sin Dios, sin fe y sin esperanza. Y digo sin fe porque la fe del mundo que tienen con los ídolos, esa no es ninguna fe. No delante de Dios. Sin fe y sin Dios y sin esperanza. Y entonces dice, reedificarán las ruinas antiguas, porque el hombre sin Dios está en ruinas, y levantarán los asolamientos primeros. El hombre sin Dios está asolado, no tiene nada. Y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros, ¿de qué? De muchas generaciones. Hay unos escombros, hay una vida arruinada en la gente y no se da cuenta que vive en ruinas. Hay una iglesia que el Señor le dice claramente que estaba pobre, desnuda y desventurada. ¿Verdad que sí? Y ella decía que estaba rico. No le hacía falta nada. Y estaba pobre, desnuda y desventurada. Miserable, ¿verdad? ¿Se imagina tener ese pensamiento de que estamos alabando al Señor y estamos haciendo las cosas bien y que vamos a hacer más gente, vamos a hacer unos eventos para ganar a las almas de Cristo y que anden igual que unos también de desventurados? Me refiero al que no tiene cambio en su vida. Bien, se traen un montón de los que están fríos nomás para entibiarlos y dejarlos ahí en término medio. Cuando saben bien que la palabra dice que al tibio el Señor va a vomitar de su boca. Mi hermano, si tú eres uno de los que ya están ahí medios tibios, es mejor que te metas al fuego del Señor. Es mejor que te pongas caliente para que estés en la presencia del Señor siempre, bendito Dios. ¿Para qué? Para que reedifiques las ruinas que estaban tiradas de muchas generaciones, los escombros de muchas generaciones. Nuestras familias son como ciudades aportilladas, tienen sus muros aportillados, pecado por un lado, pecado por otro. Familias con padres o con hijos en problemas de alcoholismo, de drogadicción, de ladrocinio, llenos de robo, que están mal delante de Dios. Una familia que no se respeta entre hijos y padres y todos hablan leperadas y ahí no hay respeto. Esas son ruinas de muchas generaciones. Y ellos piensan que así también, pero delante de Dios están mal. Porque de toda palabra ociosa dará cuentas el hombre. No crean que el Señor se los va a aplaudir. ¿Se imagina qué bonito si oye un hijo hablando leperadas enfrente del padre o viceversa? El padre enseñándole, poniendo muestra al hijo. En ruinas vivimos cuando vivimos así. Los padres tomando con los hijos o los hijos con los padres, ese es mi hijo, ese es mi papá, ¿verdad? Iguales en la misma situación, en ruinas por generaciones. Los matrimonios en ruinas por generaciones. Así es la mamá, así es la hija, así es el papá, así es el hijo. Y tiene fracasos. ¿Por qué? Porque hay ruinas en su vida, hay ruinas en la familia. Pero el Señor, cuando viene a tu vida, cuando viene el Espíritu Santo enviado por nuestro Dios, dice que reedificarán las ruinas. Cuando a ti te va a levantar el Señor, te va a levantar como un sacerdote de Jehová, para que seas tu reparador de portillos, dice su palabra,
porque tú vas a interceder por la familia y van a tener oportunidad. No que tú los vas a salvar, porque esa tiene que ser decisión de cada uno, pero hay esperanza porque se ha levantado alguien que le ha creído al Señor y se ha levantado para orar por la familia. Hay una oportunidad. Gloria a Dios. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. O sea que cuando las cosas están caminando bien en el Hijo de Dios, Dios obra a su favor. Dios pone todo a su favor por cuanto en Él ha puesto su esperanza. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Vosotros, los que han creído en el Señor, los que han decidido seguir a Cristo, mis hermanos, serán llamados sacerdotes de Jehová, linaje del Dios Altísimo, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Aleluya. ¿Y a este quién lo llamó? ¿Y a este quién lo puso? No vino el presbítero para ponerlo. No vino el apóstol para ponerlo, pero vino alguien mayor. Vino papá. Y vino el Espíritu Santo sobre nuestra vida y nos ungió. Y el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido Jehová. Bendito es su nombre. Es mejor que te unja el Señor y no te ponga el hombre. Bendito el Señor. Bendito Dios. Entonces dice su palabra, seréis ministros de nuestro Dios, seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Aleluya. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en tus heredades, por lo cual sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Bendito Dios. Porque yo, Jehová, soy amante ¿de qué? Del derecho. Yo, Jehová, soy amante del derecho y aborrecedor del latrocinio. Aborrece a los ladrones. Aborrece a los ladrones. Tanto así los aborrece que dice su palabra claramente, allá no entrará ningún ladrón al reino de los cielos, a menos que se arrepienta. Pero si se muere el ladrón sin advertirse, allá no entra. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, soy amante del derecho y aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. ¿Con cuáles ellos? Con aquellos que han conocido su nombre. Con aquellos que han decidido seguir a Cristo, haré con ellos pacto perpetuo. No es para unos días, es por la eternidad. Dice su palabra, te daré un nombre nuevo. Bendito Dios, y te daré vida eterna y te daré que estés conmigo. Bendito el Señor. Aleluya, gracias, Señor. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Porque hay un cambio, hay una transformación en nuestras vidas y nuestros hijos, como ellos van siendo guiados también por el Espíritu Santo que mora en nosotros, también nuestras herencias, o sea, nuestros herederos van a heredar lo que el Señor nos ha dado. Bendito Dios, esa es la promesa de Dios. Que ya no van a ser igual porque se ha roto la maldición. Y de ahí para adelante tenemos un pacto con nuestro Dios. Y no estamos hablando de un pacto como los que pactan hoy en día, ¿verdad? Que son ladrones.
que el Señor está contra el latrocinio. Bendito Dios. El Señor no nos mandó a hacer ese tipo de pactos, sino a enseñar que si tú te apartas de todo lo malo, el Señor va a hacer un pacto contigo que te va a reedificar las ruinas antiguas y vas a ser reparador de portillos, esos portillos que tienen arruinada tu casa, a tu familia, a la casa de tus padres. Todos esos agujeros, esas paredes que ha derrumbado el enemigo para deshacer tu familia con el pecado. Bendito es el Señor Jesucristo. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como novia me atavió. ¿Y quién éramos nosotros, merecedores? No lo éramos, no lo somos. Y como novia adornada con sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Gloria al Señor. Eso es lo que Dios hace en los creyentes. Hace las cosas diferentes en nuestras vidas. ¿Y cómo se hace eso? Ser llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo, porque vas a ser llamado sacerdote de Jehová. Tú ya vas a poder ministrar en el nombre del Señor, porque nadie lo va a hacer si nadie los ha enviado. Nadie va a ir de puro gusto, y menos los que son niños en el Evangelio. ¿Por qué? Porque no tienen la autoridad para hablar como Juan el Bautista, por ejemplo. Pueden hablar suavemente, ¿verdad? Como lo hacen muchos predicadores hoy en día, que hablan suavemente, muy sutilmente para no enfadar a los creyentes, para no espantar a los creyentes, porque piensan que hablar como Juan el Bautista, eso ya está como muy alterado. ¿Verdad que sí? ¿Sabe cómo se llama eso? Falta de la llenura del Espíritu Santo, falta del conocimiento de Dios. Porque si no se ataca el pecado, ¿cómo se acaba? ¿Cómo se acaba? Por amor de Sión no callaré. ¿Por qué voy a callar yo? Por amor a Sión no callaré. Por amor a las almas no callaré. Y por amor de Jerusalén no descansaré. Hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Queremos hacer una revolución por ahí, dicen, ¿verdad? Pero si no hay cambios en nuestra vida, ¿cómo van a hacer una revolución del Espíritu Santo? ¿Cómo quieren un avivamiento así grande del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos provocar eso si no cambiamos nuestra forma de ser? Si no somos llenos primero del Espíritu Santo, porque no queremos llenarnos. Nos conformamos con un toquecito, vamos a la iglesia, el Señor me tocó, gloria a Dios, aleluya, hasta lancé y hablé en lenguas, pero no tengo un compromiso con Dios. Y hablo del Señor, predico. Ajá, pero ¿cómo predicas? ¿Qué testimonio das? Ese es el problema. ¿Sabes cuál es tu mejor predicación? Tu testimonio. El evangelio personal se le nombra. Tu testimonio. El testimonio del Señor Jesucristo. ¿Qué estás haciendo tú? Porque tú estás representando el reino de Dios. Tú estás representando al Señor Jesucristo, pues dice en el libro de Corintios que nosotros somos embajadores de Jesucristo. Entonces, ¿a qué Señor estás representando? Con tu modo de ser, con tu modo de vestir, que para muchos predican que no es necesario. Que no es necesario meterse en líos de vestiduras ni de arreglos. Bueno, no es necesario porque no viven en el Espíritu. Porque eso es de la carne.
Y yo sé que muchos no quieren tocar el tema eso porque para ellos es algo que no les interesa. Porque eso ataca directamente a la carne. Porque el espíritu y la carne no se llevan. Su carne quiere comer los mejores manjares y su espíritu quiere llevarlo a orar, a ayunar. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué? Porque la carne quiere lo mejor. Bendito Dios. Aleluya. Y hay quienes ya no quieren ayunar, que ya no es necesario, porque mientras que el Señor está con ellos, no es necesario que ayunen. Entonces, ¿cómo inició su ministerio? ¿De puros carnales, sin ayuno? ¿Ya no es necesario ayunar? Porque ya el Señor ayunó. Bueno, Él ayunó por su ministerio. Usted tiene que ayunar por el suyo. Usted tiene ministerio, amén. Pues entonces debió haber ayunado, ¿verdad? Y si no ha ayunado, pues ayune. Porque es bíblico. El Señor no vino a quitar el ayuno, sino más bien vino y cumplió. No vino a abrogar la ley, sino que vino y la cumplió también. Pero hay tantas malas enseñanzas que dicen, no, que el Señor ya abrogó la ley. ¿Dónde vieron eso? Y me da una tristeza que sean pastores los que digan, el Señor ya vino a abrogó la ley. ¿Dónde lo vieron? Si dice claramente, no he venido a abrogar la ley, sino a que se cumpla. Así es, bendito. Entonces, ¿de dónde me enseñan que el Señor ya vino y quitó la ley? Que porque estamos en tiempo de gracia, ciertamente estamos en tiempo de gracia, pero cumpliendo la ley. ¿Qué quiere decir cumpliendo la ley? No andando en pecado, porque el pecado es transgresión de la ley. Y si yo cumplo conforme a la palabra, la ley ya no tiene poder en mí. Bendito el Señor. Aleluya. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria. Y te será producto un nombre, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Aleluya, bendito Dios. Cada creyente, mis hermanos, recibirá un nombre nuevo. Bendito es el nombre del Señor. Amén. ¿Y por quién lo pondrá? El Señor. Dice, y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. ¿Usted es diadema en la mano de Dios? ¿Usted es su corona de justicia? O sea, usted está portándose a la altura. No me lo diga. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra dirán más, será más desolada, sino que serás llamada Etziba, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. ¿Cómo poder comprender eso si no quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo? Si el mismo salmista David lo decía, tantas cosas, tanto conocimiento es maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Cómo podemos comprenderlo si no estamos espirituales? Por eso decimos, así está bien, eso no te hace daño, porque no estamos espirituales. Mas el que está lleno del poder de Dios, el que tiene el Espíritu Santo sobre él te va a anunciar que hay un juicio que va a traer el Señor. No solamente te va a hablar del amor de Dios, sí te va a hablar del amor de Dios, pero también le va a hablar a los rebeldes. ¿O acaso no les dijo el Señor Jesucristo hipócritas, sepulcros blanqueados? ¿Acaso no usó ese vocabulario el Señor? Y el apóstol amado Juan,
era un apóstol de amor, ¿verdad? Que siempre hablaba con mucho amor, pero sí claramente dijo, y el que no tenga el Espíritu de Dios no es de Dios, sino del diablo, así de simple. Suavemente, pero lo decía, ¿verdad? Gloria a Dios. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no se callarán. Jamás. Si usted lo ha levantado el Señor como guarda, no se va a cansar, no se tiene que cansar, sino que siempre va a tener que pregonar la salvación de Dios, siempre va a tener que pregonar la justicia de Dios y la salvación de Dios. Gloria a Dios. Todo el día y toda la noche no callarán jamás los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Los que se acuerdan de Dios no reposen, sigan adelante. Ustedes ya son sacerdotes de Dios. Santo eres tú, Señor. Gloria a Dios. Amén. Ni le dejaré tregua hasta que resplandezca a Jerusalén. ¿Sabe que nuestro Dios no descansa? Nuestro Dios no descansa. La gente de Israel quería acusar al Señor Jesucristo porque sus apóstoles hacían cualquier cosa en el día de reposo. Cuando Él también sanaba, el Señor Jesucristo sanaba y le decían, ¿te es lícito sanar en el día de reposo? Y le dijo el Señor claramente, el día de hoy, hasta en este mismo día, de este día, mi Padre y yo trabajamos. Y para que sepáis, el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Así de simple se los decía y no lo entendían. Así como mucha gente se les predica la palabra, a los que están dentro de la iglesia se les predica la palabra y claramente y no es entendible a sus oídos, porque se cierran a la posibilidad de estar mal. Se cierran, se ponen una cortina para no ver. Se tapan los oídos espirituales para no oír. Pero no va a haber excusa en aquel día. Aleluya, dice, juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo. Todo lo que es tuyo, el Señor no lo dará a nadie más, si nosotros nos concentramos solamente en obedecer al Señor. Sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová. Y los que vendimien lo beberán en los atrios de mi santuario. O sea, cada quien va a obtener para lo que trabaja. Aquellos enseñan así, eso van a obtener. Pero los que trabajan para la obra del Señor, aquellos no van a cosechar lo que uno trabaja, porque el que da el crecimiento es el Señor. Aleluya. Bendito es su nombre. Aleluya. Sino que los cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que los vendimien lo beberán en los atrios de mi santuario. Y luego dice, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. Aleluya. ¿Saben qué es allanar? Allanar, ¿qué es limpiar? Es limpiar el camino. Limpiarles el camino para que vengan a los pasos del Señor, a los caminos del Señor. Todos esos estorbos que le atan, todos esos pecados que le atan, son los que les están estorbando para estar en el camino correcto. Pero usted que lo ha puesto el Señor como sacerdote de Jehová, dice claramente que no hay reposo.
hasta que veamos la justicia de Dios en nuestras vidas y en aquellas almas que sean salvas. Dice, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo. ¿A quién le barre el camino? Al pueblo. Aleluya. Allanad la calzada, quitar las piedras, alzar pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Y le llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová. Y a ti te llamará ciudad deseada, no desamparada. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová lo ha hablado. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mis hermanos, no es en vano servir al Señor. No es en vano que nosotros no tengamos descanso, no tengamos tregua, sino que siempre estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, pregonando y declarando el pecado. Aleluya. El enemigo es lo que menos le gusta. A los pecadores es lo que menos les gusta, que les hablen de su pecado. Pues a quién le va a gustar, ¿verdad? El Señor Jesucristo dice, por eso no vienen a la luz, porque sus obras son hechas en las tinieblas, son malas. Y si vienen a la luz van a ser descubiertas, y no quieren que sean descubiertas. Pero es mejor que sea descubierto todo para que seamos libres. Bendito Dios. Aleluya. Te alabamos, Señor. Decía un predicador, yo quisiera decidir por usted, pero no puedo. Yo quisiera decir, sí, Señor, yo quiero cambiar eso. Puedo hacerlo por mí, pero no puedo hacerlo por usted. Pero con que pueda por mí ya es ventaja. Con que sea yo entendido ya es ventaja. Porque cuando se levanta un sacerdote de Jehová, hay una posibilidad en la familia. Hay un intercedor en la familia. Dice la palabra del Señor en Isaías también. Busqué entre medio de todas las naciones, entre medio de la tierra, quien hiciera vallado. Quien pudiera interceder por la tierra y no lo hallé. No había ningún hombre, no hay ningún hombre, ningún ser humano, por más bueno que diga usted que sea la persona, por más poderosa que diga que sea la persona influyente, que pueda hacer lo que el Señor Jesucristo hizo. Pero Él dijo, heme aquí, envíame a mí. Yo voy por ellos. Yo voy a cumplir todo lo que ellos no pueden hacer, lo voy a hacer yo, por amor a mí mismo. Esa es su palabra. Es por el amor del mismo Señor que nosotros somos alcanzados. Bendito Dios. Y dice, y lo llamarán pueblo santo. Todos queremos ser un pueblo santo. Todos somos hijos de Dios, a nuestro propio criterio, nuestro propio pensamiento. Pero la realidad de la verdad de la Biblia es otra. Y el que no tome esta verdad, pues va a ser difícil que pueda ser libre. Porque dice su palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y en otra porción dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. No hay otra forma. ¿Quieres ser libre? Para que seas lleno del Espíritu Santo, tienes que ser libre. Para que el Señor te toque nomás, puedes andar como quieras. La misericordia de Dios por eso se conoce, porque Él no paga conforme a nuestras maldades, sino que Él viene con su misericordia y te da un toquecito para que veas y sientas la gloria de Dios, sientas lo hermoso que es vivir en la presencia de Dios, sientas lo hermoso que es ser amado o amada por el Señor. Algo diferente, algo sublime, ¿verdad? Que no es de nosotros, sino de aquel que es sublime, nuestro Dios. Bendito Dios. Pero ¿sabe qué?
¿Sabe cuál es el mayor error del ser humano? ¿Sabe cuál es el mayor error del hombre, de la mujer? Que piensa porque, es que como ya sentí la presencia de Dios, estoy bien. Yes. Error. Se llama misericordia de Dios. Yo le preguntaba al Señor, ¿cómo es posible, Señor, si estás con el pelo todo rojo, todo azul? Y yo veo que sienten la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo contesta, es la misericordia. Quizás con ese toquecito ellos puedan querer más. Quizás vayan a alejarse de sus mal camino y se acerquen más al Señor. Desafortunadamente, muchos no entienden esa parte. Y cometen el error de decir, estoy bien porque yo siento la presencia de Dios. Ay, hermano, ahí se siente la presencia de Dios. Amén, pues posiblemente sea porque el varón aquel se somete a Dios. No es por tu persona, sino porque hay un sometimiento en aquella iglesia y aparte, y mucho más allá que eso todavía, está la misericordia de Dios. Que te busca, que te va y te da una podadita a ver si ese árbol empieza a aventar buenos frutos. Y ese árbol en vez de dar buenos frutos se hace más vano. Frutos vanos. ¿Verdad que sí? Entonces tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, procurar la llenura del Espíritu Santo más que los toques del Espíritu Santo, que el ser tocado nada más, porque ese toque es la visitación de Dios. El reanimarnos de Dios, el darnos fuerzas Dios, el limpiarnos del Señor, en querer ayudarnos a seguir adelante. Dice, he aquí yo no los dejaré huérfanos, sino que os enviaré al Consolador, el cual os llevará a toda verdad y a toda justicia. Pero para que seamos llenos tiene que haber un sometimiento. Y vuelvo y repito, queremos ser llenos del Espíritu Santo, pero no queremos dejar las cosas de este mundo. No se puede. Porque dígame una cosa, y voy a tocar los temas que no les gusta tocar a muchos. Eso que dicen que no salva, ni te ayuda, ni te condena. Ok. Eso, por ejemplo, la pintura del pelo. Yo sé que muchos hasta se enojan por eso, no importa. No vine a hacer amistades. Vine a pregonar la salvación de Jehová. Vine a pregonar que viene el juicio de Jehová sobre las naciones, sobre todos los rebeldes. Eso viene. Aunque uno los tenga por tardado, pero eso viene ya. Bendito Dios. Entonces, el pintarse se llama vanidad, ¿verdad? Quererse ver mucho mejor. Hacer un cambio, se llama vanidad. Esa vanidad, ¿es del espíritu o es de su carne? Obviamente es de la carne. El espíritu no tiene nada que ver en eso. El espíritu no es vanidoso. Y aparte de eso no le interesa nada de eso de andar en la carne. Entonces el usar pintura, ¿es del espíritu o es de la carne? Es de la carnita. El vestirse bien entallado o bien corto o casi sin nada, ¿es del espíritu o es de la carne? Es de la mera carne. Vanidad de vanidades. Entonces, ¿qué es lo que estamos predicando si decimos que eso no nos condena ni nos salva? ¿Qué es lo que predicas, pastor? ¿Qué es lo que predicas, predicador? ¿Puros pactos? De nada nos va a servir. Si ganáramos todas las cosas y amistades de este mundo y estamos sin amistades con Dios, de nada nos va a servir. Al infierno con todo y todos aquellos que le dijimos no pasa nada, todo está bien así. Y allá te van a decir, ay, ¿por qué no me dijiste? Yo creo que eso va a ser lo peor todavía. Por la eternidad. Bendito Dios. Pero los que en verdad buscan al Señor dice que van a ser plantío de Jehová, árboles de justicia,
esos árboles de justicia porque van a dar frutos dignos de arrepentimiento. Bendito el Señor. Y entonces, ¿por qué todas esas personas que andan así como mundanas, por qué hablan lenguas? Porque, muy sencillo, porque los dones el Señor los da para siempre. Porque el llamado y los dones son para siempre, son irrevocables. Por eso siguen predicando, por eso siguen cantando, por eso siguen hablando en lenguas. Bendito el Señor. Y si piensan que por eso eres salvo y andando así mundano, entonces estamos mal ahí. Porque no tiene nada que ver lo inmundo con lo santo. Aleluya. Entonces serás llamado pueblo santo. ¿El Señor estará agradado con lo que estamos haciendo y nos llamará pueblo santo? Si estamos siendo rebeldes a la palabra, cuando dice claramente, no hagáis lo del mundo. No hagáis lo del mundo porque somos un pueblo santo para Dios. Aleluya, bendito Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Tenemos que hacer la diferencia porque quiera o no quiera usted, quiera o no quiera, va a llegar el momento cuando estaremos delante del trono blanco. Y ahí no va a haber justificación alguna para ningún ser humano, ninguna justificación. Y vaya a decir, ahora sí voy a creer en ti, Señor, ahora sí voy a hacer lo que tú digas, demasiado tarde. Porque cuando la puerta se cierra, la puerta que es de misericordia, la puerta que es de gracia, ya no hay quien la abra porque es el mismo Dios eterno que la cierra. Aquel que cerró la puerta del arca de Noé, el mismo Dios la cerró y ya nadie podía abrir, ni siquiera Noé que estaba dentro de la arca podría haber abierto esa arca, porque el Señor dice claramente que Él es el que abre la puerta y nadie puede cerrar, y Él cierra y nadie puede abrir. Eso le dice algo. Va a llegar el momento que se va a cerrar. Se va a acabar el tiempo de misericordia. Y ya se va a llegar el momento de decirle, a ver, tú estabas haciendo esto, ¿me estabas glorificando en tu cuerpo? ¿Temblabas a mi reprensión cuando andabas ahí toda mundanita, y hablando y tomando mi nombre en vano? ¿Era bueno eso? Y nadie nos vamos a poder justificar. Oiga, Daniel estaba en 21 días de ayuno y cuando se le apareció aquella visión no podía ni hablar, había quedado mudo. No puedo hablar, le dijo, porque me he debilitado hasta mis huesos. Y dice, el Señor me tocó y me fortaleció. El Señor viene, te toca y te reanima, pero no queremos ningún compromiso con Dios. Y somos religiosos y queremos predicar y decimos esto y hacemos lo otro, pero no lo hacemos conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo pues vamos a agradar a aquel que nos llamó? ¿Cómo agradar a Dios si no hacemos conforme a su palabra? Si hacemos nuestro propio evangelio, ese evangelio no lo va a llevar a ninguna salvación, sino a condenación, porque dice su palabra que por tus palabras seráis juzgado o por tus palabras seráis justificado. Porque una cosa es que lo digas y otra cosa es que lo hagas. Porque también puedes predicar mucho de santidad, pero si no la llevas a cabo, sale lo mismo también. Bendito el Señor. Pero hay unos que ni la llevan ni la platican tampoco. Gloria a Dios. Pero bendito el Señor, gloria a Dios por aquellos que todavía se mantienen íntegros con la palabra de Dios,
Gloria a Dios por aquellos que se esfuerzan aunque les cuesta o aunque nos cuesta, pero seguimos perseverando en las cosas de Dios, no importando, bendito el Señor, que somos pocos, no importando que no se ven multitudes, pero con que sean sinceros, con eso es suficiente. ¿Para qué queremos un pueblo lleno de puras cosas del mundo, verdad? De nada serviría. Pocos, pero que sean sinceros con Dios. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Mis hermanos, procuremos ser llenos. Deje de andar llenándose con basura del diablo, con del mundo. Deje de andar llenándose de vanidades del mundo. Y hágale caso a la voluntad de Dios. Y deje de estar peleando contra la voluntad de Dios, contra los predicadores que le están diciendo esas palabras. Hay muchos predicadores que han hablado sobre ese tema y yo no lo hablo porque ellos lo hayan hablado, sino porque la palabra de Dios me lo enseña que eso es malo, porque hay muchas formas de decir cuál y cuál cosa usaban aquellas mujeres para seducir a los hombres. Ahí se basa uno. Y también se basa, como lo dije claramente, ¿es de la carne o es del espíritu? Y no se necesita ser muy intelecto para darse cuenta que eso es pura carne. Porque el espíritu, el que es del espíritu, las cosas del espíritu habla y exhorta lo que dice la palabra. Pero si tú no puedes exhortar es porque estás lleno de todas esas cosas que te impiden hablar, porque te atan. Es una atadura que tienes que no puedes declarar ese pecado porque está en ti, en tu casa, en tu familia. No se puede. Pero cuando somos justificados porque hacemos la voluntad del Padre, entonces somos libres para predicar las buenas nuevas de salvación y predicar que juicio viene sobre todo este mundo. Aleluya. Sé que no es nada alentador para muchos, pero para los que han creído en el Señor deberían estar brincando de gozo. Deberían de estar justificados, ¿verdad? En lo que hacen, porque eso es lo que nos justifica, las obras que hacemos en la buena voluntad del Señor, en acciones santas. Bendito es el Todopoderoso, el Santo de Israel. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y la palabra fue y sigue siendo, es mejor o procurar más bien no solo el toque del Espíritu, sino la llenura del Espíritu Santo. Porque cuando procura la llenura, entonces sin temor a las frentes que te ponen duras, ¿sabes? Como se las ponían los rostros se los ponían duros sobre Jeremías. No importa que le recrujieran los dientes o que le hicieran gestos, el Señor le prometió estar con él. Y así va a estar aquel que sea lleno del Espíritu Santo. ¿Y ustedes creen que cuando el Señor Jesucristo se le presentó a aquellos allá en la sinagoga, ustedes creen que lo estaban viendo sonriendo? Claro que no. Porque era el hijo del carpintero. Cuando el Señor lo levanta a usted y lo saca del mundo, también viene de algo insignificante para el mundo. ¿Por qué? Porque de ahí es donde Dios se glorifica y de ahí es donde Dios levanta sacerdotes en esa familia. De ahí quiere el Señor poder sanar esa familia, poder reparar todas esas cosas que hizo el enemigo en la familia.